Evangelio de Juan, capítulo 1 al 4 y después versículo 14. Vamos a leer, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El mensaje de hoy se titula: Jesucristo es palabra de poder y autoridad. Es palabra de poder y autoridad. En el versículo 14 leemos: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? Volvemos al versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Muy bien, ahí Dios nos está haciendo una poderosa y grandiosa revelación de quién es Jesús. ¿Quién es Jesucristo? Aquel que nosotros conocemos, que nació en un establo en Belén. Su madre María, su padre adoptivo José. La palabra nos dice que fue engendrado por el Espíritu Santo. Lo vimos crecer, llegar a los 30 años, cuando comienza su ministerio, y aparece seleccionando discípulos, mostrándole a Pedro un milagro cuando ya estaba listo para renunciar porque no había pescado aquella noche. Y él, en la orilla del mar, le dice: pon un poco más la barca. Habían estado toda la noche pescando, profesionales de la pesca, no habían sacado ni un solo pez. Y le dice: tira la red del lado derecho. Yo siempre me he cuestionado y preguntado: ¿estás un barco en medio de un mar? ¿Qué diferencia hace el lado derecho que el lado izquierdo? Porque los peces están abajo así. Pues tira al lado derecho, obedeció. Y dice que en ese momento, pero vinieron corriendo los peces, se metieron a la red y brincaban hasta que brincaban arriba de la lancha ahí del barco de Pedro. Lo pudieron sacar y no podían sacarlo. Llamaron a Andrés y al otro, que estaban en la otra barca, y les ayunaron, llenaron las dos barcas. Entonces quedó asombrado Pedro. Fue cuando dijo: retírate de mí, soy hombre pecador. Empezó a ver algo sobrenatural, de tal manera que posteriormente lo vemos aparecerse ya con algunos de sus discípulos. Todavía no estaban todos, pero llegó con sus discípulos a una boda en Caná, donde ya sabemos hizo su primer milagro público, porque ese nada más fue con aquellos pescadores, pero dentro de una boda donde había invitados y gente, convierte el agua en vino y hace un vino. Y yo te puedo preguntar: ¿cómo hace Dios las cosas? Excelentes. No nada más las hace bien, no nada más las hace buenas, las hace excelentes, con la mejor calidad,
con lo mejor de lo mejor que te puedes imaginar. Así es como Él hace las cosas. Y dice que estaba en ese lugar. Entonces nosotros estamos viendo que hoy, y al menos durante lo que ya nos reste de tiempo en la predicación, en la vida nuestra, vamos a estar exaltando y viendo y glorificando a aquel que es Rey por siempre y que reina por los siglos de los siglos. Jesucristo es Él. Jesucristo es. Tenemos un nombre glorioso como iglesia. Jesucristo es el Señor. Muy bien. Pero la palabra dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio. ¿Qué está hablando? ¿Saben cómo se llama el libro de Génesis? Perdón, ¿cómo se llama el primer libro de la Biblia? Génesis. ¿Saben qué quiere decir Génesis? Principio. El principio. Quiere decir que en el principio, cuando el mundo todavía no era, cuando todavía no había peces, animales, y había orden en esta creación, dice: en el principio era Él, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces está hablando de alguien a quien le llaman el Verbo. Y entonces veamos una proyección, si la tenemos, la de griego. Esa palabra verbo se tradujo del griego. Ahí está, lo alcanzamos a ver en la pantalla grande, aquí, en la pantalla grande. Muy bien, así como estamos, perfecto. Dice: en el principio, ahí está en griego, en el principio era el Verbo. ¿Alcanzan a leer la palabra en griego? Logos. Ahí parece Y, pero es logos, se lee el logos. En el principio era el logos, y luego dice: y el logos era y estaba con Dios. Y luego dice: y estaba con Dios, y Dios era el Verbo. Bueno, ese es en el griego. Al redactarlo en español no lo pusieron muy sencillo. Vean cómo dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero lo importante es la palabra griega. Ya pueden quitármelo. La palabra logos, que se tradujo verbo. Se tradujo verbo, pero también quiere decir palabra. Palabra como tal. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis de esto. Entonces vemos que logos se tradujo verbo, como en la gramática española la palabra verbo denota la acción del sujeto. Sin el verbo no hay movimiento, no hay actividad, no hay creación, no hay vida. Porque la palabra verbo en la gramática indica la palabra de la acción del sujeto. Y si el sujeto no tiene un verbo, no se mueve, no produce nada, no hace nada. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, como ahora sí que, como decía mi esposa, a la Mickey Mouse. La silla verde. La artículo. Ya estamos en clase de gramática. Silla, el adjetivo, perdón, silla el sujeto, la artículo, silla el sujeto y el adjetivo verde. La silla verde. La silla verde nos manifiesta algo, alguna acción. No hay movimiento en la silla verde, no hay creación, pero si le ponemos a esa frase, la silla verde, le ponemos un verbo,
Por ejemplo, salta, canta, son verbos, habla, y le ponemos y le decimos, la silla verde canta. ¿Qué pasa? La silla verde tiene un verbo y canta. Entonces hay algo que denota movimiento. O le pones el verbo hablar. La silla verde habla. O la silla verde salta. Entonces quiere decir que el verbo hace que aquel sujeto de la frase cobre vida, tenga movimiento, de tal manera que el verbo lo cambió totalmente lo que existía en aquella frase. De tal manera que el verbo, el logos, cambia todas las cosas. Por eso en el principio, dice la Biblia, en el principio el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Pero luego dice, y Dios habló y dijo, sea la luz. Y fue la luz. Quiere decir que el Espíritu Santo andaba ahí moviéndose, pero hasta que el Logos habló, hasta que hubo una voz activa de movimiento, de creación, de orden, dice, hágase la luz, y fue la luz. Y así empezó a crear todas las cosas. Quiere decir que la Biblia hoy quiere enseñarte a ti que Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, que ha existido siempre con Dios y que Él es Dios. De tal manera que vemos que dio la orden y el caos que había al principio vino a formar un planeta de bendición, con mares, con montañas, con peces, con aves, con plantas. Vemos también entonces que la palabra logos indica movimiento, indica creación, indica poder. Pero también la palabra logos no nada más es verbo, que acción, sino la palabra logos, el logos significa palabra. Y la palabra contiene. Cuando tú hablas y das palabras, la palabra contiene pensamientos, da idea, es la expresión del ser, de un ser inteligente, de un ser que tiene sabiduría, de un ser que tiene conocimiento. Cuando alguien habla palabra, está revelando lo que hay en su mente, lo que hay en su corazón, lo que anhela, lo que desea, lo que quiere hacer o lo que puede llegar a hacer. Entonces tenemos que la palabra logos es una gran palabra, y así en el griego usaron para describir a nuestro Señor Jesucristo en la Biblia. Dijeron, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Nunca se te olvide que Jesucristo es el creador y Dios eterno. Por eso el diablo ataca la persona de Jesús. Por eso encontramos libros que dicen que Jesús no era Dios, que Jesús era un ser creado, que Jesús no era, bueno, lo hablan de tantas cosas. Encontramos tantos libros que lo atacan. El diablo ha querido atacar la persona de nuestro Dios. Por eso vemos que la Biblia dice que Jesucristo es la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, la acción, la actividad creadora de Dios. Jesucristo es la vida misma. Él es la luz. Le acabamos de leer. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, versículo 3, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Cuando hablamos de que Jesús es la vida misma, estás diciendo, sin Él, ¿qué somos? Qué preciosa respuesta. Sin Él no somos nada. ¿Saben por qué vivimos? Porque Él es la vida. Él es el aliento de vida. Él es el que la sostiene. Él es el que la sustenta. Por eso si vamos a Colosenses capítulo 2 y leemos allí en Colosenses 2:14, Colosenses 1, 15 al 17, veamos lo que dice la palabra. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Si no hubiera sido por Jesucristo, nunca hubiéramos podido conocer a Dios. Sino que cuando Él vino y tomó un cuerpo y se mostró con el cuerpo que usó mientras estuvo en este mundo, y que no nada más lo usó, sino que lo glorificó, y ahora está sentado con ese cuerpo junto al Espíritu Eterno que es el Padre. El Hijo está sentado con su cuerpo glorificado, esperando que todas sus criaturas, que somos nosotros, estemos en el cielo también con nuestros cuerpos, no nada más como espíritus, sino con nuestros cuerpos allá en el cielo, glorificando y alabando a Dios. Por eso es que va a haber resurrección, porque Él es el primogénito en todas las cosas. El primogénito en todas las cosas. Vamos a resucitar, vamos a tener nuestro cuerpo y vamos a estar en el cielo. Es que nos hicimos polvo, no importa. Dios va a hacer una resurrección gloriosa y vamos a estar glorificando el nombre de nuestro Dios. Por eso vemos que Él es la vida misma. Acabamos de leer que Él es la luz y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo, por tanto, es la palabra viva de Dios, la palabra que en unión con el Espíritu Santo crea, da vida y es el todopoderoso para cambiar el caos en orden. Y ahí empieza a pensar, ¿mi vida es un caos? ¿Quién puede cambiar mi vida para que deje de ser un caos, para que deje de ser un problema, para que deje de ser algo que nada más tiene desorden? Yo quiero que mi vida entre en orden, entre en armonía con Él, con lo justo, con lo correcto, con lo perfecto, con lo bueno. Mi hogar, mi familia, todo, el negocio, la empresa, las naciones necesitan ¿a quién? A Cristo, porque Él es el que pone orden en el caos. Por eso vemos, amén. Encontramos, Él en el principio dijo, sea la luz, y fue. ¿Qué había antes? Caos y tinieblas. Quiere decir que Dios puede traer, Jesucristo trae luz en medio de las tinieblas. Cuando veas que tu vida se pone oscuro, que no hay nada, que sientes que no sabes a dónde ir, que estás completamente enceguecido, clama a Jesús y Él va a traer luz en medio de las tinieblas. Por eso vemos que el apóstol Pablo dijo en Romanos 10, 9 y 10, vamos a leer, dice que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Seguimos leyendo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso esta es la palabra, dijo el apóstol Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra es Cristo. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. ¿Qué es eso? Un milagro. El milagro más grande que se llama la salvación. Las palabras de Jesús son poder, son autoridad y se manifiestan para todo el mundo entero. Cuando los demonios protestaban por su presencia, vemos que sus palabras lo hacían porque sus palabras eran palabras de autoridad. Lucas 4, 31 al 36. Las palabras de Jesús son, vuelven a poner el tema, las palabras de Jesús son poder y la autoridad de Dios. Lucas 4, 31 al 36. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque sus palabras eran con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Seguimos. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y ahí la gente dijo: ¿quién es este? Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. ¿Y qué dijeron? No dijeron: ¿qué hombre es este? No dijeron: ¿qué individuo es él? Vean, vuelven a poner la palabra. Y todos estaban maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es este? ¿Qué palabra es esta? ¿Qué logos? ¿Qué autoridad hay en esa palabra? No querían entender que Jesucristo era la palabra encarnada del Dios vivo. Es una palabra de autoridad, es una palabra de poder. Por eso es cuando hablamos y decimos la palabra de Dios, estás hablando de Jesucristo mismo, que es palabra de poder y autoridad. Y dice que aún los demonios, ¿se fijaron cómo el demonio principal que estaba en aquel hombre endemoniado habló y dijo: ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes con nosotros? Y dice: ¿vienes a destruirnos? Sabemos quién eres. En el mundo espiritual de los demonios reconocen quién es Jesús. Y reconocen a los que tienen a Jesús en su corazón. Y se someten a los que tienen a Jesús cuando hablan la palabra de Jesús. Di la palabra y el milagro ocurrirá.
En Mateo 8 del 5 al 13, leemos lo siguiente. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ven, a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Uno de los momentos de mayor trascendencia en la vida de los seres humanos es creer a la voz de Dios, es creerle a Dios. Aún en la vida de los creyentes encontramos que hay mucha dificultad para creer alguna de las cosas o la mayoría de las cosas que Dios habla. No estamos tan seguros como de que Él vaya a hacer todo aquello que Él nos dijo que iba a hacer, porque es difícil creerle a Dios lo que Él dice. Tratamos de captar en nuestras mentes esa escena. En primer lugar, Él dijo: nunca he hallado en Israel, entre todo mi pueblo, tanta fe. Pero si nosotros tratamos de captar en nuestra mente esa escena, el centurión romano, un militar de alto rango, los centuriones eran muy famosos porque eran la columna vertebral de las fuerzas, de las huestes imperiales romanas. La centuria era un grupo de 80 soldados, pero era un orden, una capacidad que tenían los centuriones. Eran seleccionados por su habilidad en las armas, por su capacidad de inteligencia, de organización. Eran seleccionados porque eran hombres valerosos, y el ejército romano los destacó tanto que donde quiera podías encontrar tenían diferentes nombres, las cohortes, que eran 460, formadas por ocho regiones de centurias, porque nosotros pensamos que un centurión era porque tenía 100 soldados. No, tenía nada más 80, pero le llamaban centuria aquellos 80 hombres, soldados. Pero ellos siempre andaban con su uniforme, su coraza muchas veces de metal o a veces de cuero, y su cinturón con su espada, sus botines, un penacho que traía como una especie de, no sé qué color habrá sido en la película donde los pintan rojo, y lo importante está en que era una personalidad tremenda, con un casco que cubría sus orejas. Siempre andaban los centuriones, siempre armados, y con una trompeta, alguien que iba con él que podía tocar una trompeta para llamar al resto de la guarnición, y tenían a otro que iba como guardándolos. Siempre iban en mínimo 3, el centurión, con 2 o 3 soldados detrás de él. Entonces podemos encontrar que este hombre se acerca a Jesús y le dice: te ruego. Tenemos que pensar
este evento tan importante como un hombre en el cual Roma se jactaba de dominar naciones. Los centuriones, los romanos, eran sumamente orgullosos, soberbios, por lo mismo que tenían esa autoridad y ese poder y ese dominio. Ellos podían matar a cualquier persona y nadie les decía nada. Él podía haber llegado amenazando y mira, ven o algo. No, simple y sencillamente que él llegó con esas palabras. Dice, mi criado, dice, vino él, un centurión, rogándole. Mateo era un cobrador de impuestos, un hombre que tenía una mente ordenada, una mente muy capaz, un hombre que llevaba notas de todo lo que el Señor Jesús hacía, era su formación. Y vemos que él puso rogándole. Y vemos que este hombre no le dio pena rogar. Se sometió a la autoridad de Jesús, le dio el lugar que le correspondía y le dio el honor. Así es que él estaba diciendo, como tú eres el Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará. Si nosotros captamos esto, vemos a ese hombre rogándole con todo su uniforme, yo puedo pensar que él podía haber sido demandado, no sé, porque estaba la imagen del imperio romano rogándole a un hombre que fuera a su casa, como si el mismo imperio romano se estuviera sometiendo. ¿Y saben qué? Yo creo que ese era un evento profético, porque la palabra dice que todos los reinos y todos los reyes de la tierra se van a postrar delante de Jesucristo. Este hombre, vemos que se presenta diciéndole, Señor. Un centurión romano y llamándole a Jesús Señor. La palabra Señor en el pueblo hebreo se utilizaba para nombrar a Dios. Si aquel hombre ya tenía un tiempo asignado allí en Capernaum, él conocía perfectamente entonces las costumbres judías, porque algo que tiene que hacer un oficial romano que estaba a cargo de una ciudad, tenía que conocer las costumbres de aquellas gentes para poderles controlar, para poder ver, saber y conocer qué era lo que querían, cómo hablaban, para poder dominar y controlar. Yo me imagino que este hombre conocía y sabía cómo le decían a aquel a quien él estaba yendo a buscar. También puedo pensar que ya había observado. Si nosotros vemos en Mateo 4, 23 al 25, estamos ahorita leyendo Mateo 8, pero 4 capítulos atrás Mateo había relatado algo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Y recorrió Jesús toda Galilea. Capernaum, ¿dónde estaba? En el mar de Galilea. Era una ciudad que estaba a la orilla del mar. Capernaum. Muy bonito ese lugar, el lago precioso. Bueno, yo le hago el lago de Genezaret o mar de Galilea. Nos tocó estar allá, en esa ciudad de Capernaum. Seguimos leyendo. Y recorrió Jesús toda Galilea, que era una provincia, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Observen, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 24. Y se difundió su fama. Pero primero, ¿por dónde? Galilea.
porque dice que predicó toda la provincia de Galilea. Entonces difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos y los... ¡Wow! Este hombre había escuchado de Jesús. Era una autoridad. Necesitaba tener el control. Sabía que la gente se juntaba detrás de este hombre. Podía haber sido un enemigo de Roma que estuviera incitando a la gente a levantarse en armas contra Roma. Y además muchos judíos estaban esperando que él diera la orden para levantarse en armas y irse contra Roma. Y con su poder pues los iba a destruir. No se equivocó totalmente el pueblo judío al juzgar a Jesús, porque Jesús, como él dijo, mi reino no es de este mundo. Él venía a conquistar el corazón de las gentes para salvación, para el reino de su Padre. La gente pensaba que era un reino humano que iba a dominar y a controlar como los romanos controlaban naciones. Esa era la equivocación, y fue la equivocación del pueblo judío. Pero este hombre, este centurión romano, había examinado, probablemente había ido a ver qué era lo que estaba haciendo Jesús allá al lago, cerca cuando dio el sermón del monte, junto al lago al mar de Genesaret, ahí mar de Galilea, cuando estuvo dando las enseñanzas. A lo mejor estuvo oyéndolo, y después iba a otra reunión y veía cómo los ciegos veían, y los sordos oían, los paralíticos eran levantados, y los lunáticos, todos los locos allá gritando, los demonios eran echados fuera, y todo. Él lo había observado, lo había conocido, lo tenía bien calculado aquel hombre, y conocía quién era Jesús. Por eso llegó diciéndole, Señor. Él sabía que ese término solamente se le daba al César, y para los judíos, a Dios. De tal manera que él le dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico. ¿Cuántos años tendría de paralítico? Y además de paralítico, estaba enfermo. Y si fue a buscarlos porque estaba gravemente enfermo, y él me revela un corazón diferente en este hombre. Porque no dijo, es mi hijo, es mi hermano, es mi papá, mi siervo. Quiere decir que tenía un gran aprecio por un sirviente. Era un hombre de un corazón especial. Un hombre que a lo mejor había sido transformado al ver a Jesús. Y tan estaba transformado y tan cierto de quién era Jesús, que a veces ese Jesús, nosotros como creyentes y como cristianos, no nos damos cuenta, no alcanzamos a valorar quién es Jesús. El Dios eterno, el que nos amó, el que se entregó, el que hizo milagros, pero que es Dios por encima de todas las cosas, y nunca dejará de serlo. Y aquel que no era judío, que era un gentil de la nación que los oprimía, venía a someterse, diciéndole Señor y rogándole que sanara a su enfermo. Vemos entonces que él seguramente ya había visto todo eso, aquel centurión, y tomó una decisión. No le importó quién lo viera, que dieran su armadura, rogando y pidiendo un favor de sanidad para su criado. También
nos habla de un corazón de un hombre compasivo por su criado. Jesús no dudó, no nos dice la palabra, simple y sencillamente dijo: yo iré y le sanaré. Y nuevamente aquel hombre le dijo: Señor. Otra vez lo honra diciéndole: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Quiere decir que este hombre tenía fe en la autoridad de Jesús. Y Dios, recuérdalo, es la autoridad suprema en todo el universo. ¿Por qué estás aquí? ¿Porque vienes a ver a un Dios de media categoría? ¿O porque vienes a alabar y adorar y a escuchar la voz del Dios que es el dueño y la autoridad suprema de todas las cosas? Acabamos de leer al apóstol Pablo escribiéndolo a los colosenses: por Él fueron creadas todas las cosas y para Él fueron creadas todas las cosas. Yo creo que tenemos que entender lo que muchas veces no entendemos nosotros. Aquel centurión, aunque él era una autoridad y tenía autoridad, él sabía que ante la parálisis de su siervo, ante la enfermedad que lo estaba llevando a la muerte, no hay autoridad en este mundo que lo pueda levantar si no es por la voluntad de Dios mismo. Por eso tenemos que entender que la autoridad romana o cualquier otra autoridad de cualquier gobierno del mundo no tiene autoridad sobre las enfermedades y no tienen poder para poder decretar sanidad para una familia o un niño que está enfermo del corazón o que tenga un tumor en el cerebro o cualquier otra cosa. No hay autoridad en los seres humanos para sanar, sino solamente en Dios. Y si ha habido médicos y medicinas, es porque Dios las ha autorizado, las ha permitido y Él los ha bendecido para que ellos ejerzan la voluntad de Dios sobre la vida de las personas. Las enfermedades no se someten a la autoridad humana, solo a la divina. Por eso este hombre sabio, entendido, buscó y rogó a Jesús. Así es que vemos que el Señor simple y sencillamente le dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Al oírlo Jesús, versículo 10, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y todos decimos: ¿no será que además de un amén debamos de decir un aleluya? A ver, vamos a decirlo juntos: aleluya. ¿Qué quiere decir aleluya? 7 veces. Un aleluya quiere decir 7 veces gloria a Dios.
Así es que vamos a decir un aleluya de verdad. Aleluya, 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 aleluya. 7 por 7, 49. ¿Pero qué estamos diciendo? Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Os digo, dijo Jesús, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se van a sentar con Abraham, con Isaac y con Jacob. Quiere decir que les estaba diciendo a todos aquellos judíos que lo oían, incrédulos, dudaban. Un centurión, un extranjero, tuvo más fe que todos los de su nación de Israel. Y a veces nosotros podemos andar diciendo, bueno, es que yo soy cristiano. ¿Qué tanta fe tienes en Jesús para creer que Él puede hacerte el milagro que tú necesitas? Y ese es el momento en el que llegamos a veces puntos críticos. Yo necesito un milagro, tú necesitas un milagro, todos necesitamos un milagro. Pero necesitamos darle lugar a Jesús, que Él solamente tiene. Él es el Señor Dios Todopoderoso, el Logos encarnado, la vida y la luz de los hombres, el que nos va a llevar para, como dijo Él, muchos del oriente y del occidente, quiere decir, de todas las naciones van a venir a sentarse con mi Padre en el reino. Pero los del reino, estaba hablando de los judíos, ellos no lo van a hacer. Al menos los de ese tiempo. Porque el día de hoy, ayer o antier leía que hay una conversión tremenda en Israel, que se están convirtiendo judíos y reconociendo a Jesucristo como el Mesías. Y le damos la gloria a Dios porque nos está diciendo que son los finales de los tiempos. Así es que yo quiero pensar que todos los que estamos aquí vamos a estar en el reino de los cielos, que vamos a estar sentados a la diestra del Padre. Por eso quiero decirte que hoy Dios me puso en el corazón y diles, yo estoy aquí presente, yo soy el Todopoderoso Dios, el que quiero bendecirlos, dándoles el milagro que necesitan. ¿Crees que Dios puede hacer milagros? Entonces, si tú necesitas un milagro, Dios sabe cuál es. Solamente pasa al frente diciéndole, Señor, necesito que obres ese milagro en mí. Gaby, Dani. Si es un milagro de sanidad, Dios hace milagros de sanidad. Si es un milagro financiero, Dios va a hacer ese milagro. Si es un milagro de restauración en tu familia, Dios va a hacerlo. Dios de milagros, haz tu obra en mí. Vayan bendiciendo y declarando el milagro. Despeja mi duda. Viene la unción con estás aceite. aquí. El aceite simboliza al Espíritu Santo. Dios de milagros, Recuerden que la unción es poderosa. tú todo lo puedes. Con una palabra será suficiente. Pues yo sé por la fe algo está por
por suceder. Yo sé por la fe algo está por suceder. Voy a adorar, tu nombre exaltar, al que vivo está, al Dios de milagros. Voy a adorar, tu nombre exaltar, al que vivo está, al Dios de milagros. Enfermedad, trae tu sanidad. Ven a este lugar, a mi corazón, dile que sea tu casa, oh Dios. En este lugar, dile, en mi corazón, construye tu casa, ven a este lugar, a mi corazón, que sea tu casa, ven a este lugar, vamos, a mi corazón, construye tu casa, oh Dios, en este lugar y en mi corazón, que sea tu
Dios de milagros. Voy a adorar y no voy a parar, su nombre exaltar, al que vivo está, al Dios de milagros. Voy a adorar, su nombre exaltar, al que vivo está, al Dios de milagros. Voy a adorar, su nombre exaltar, al que vivo está, al Dios de milagros. Dáselo fuerte. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y en esta noche, esa palabra viene del cielo. Ve, y como creíste, te sea hecho. Recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Reciban sus milagros. Váyanse felices y contentos, alabando, adorando al Señor, al Rey de Reyes, nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús, el Logos encarnado, la palabra poderosa, activa, que vive y está en nuestros corazones. Y todos decimos amén. Antes de terminar, solamente quiero hacer una invitación. ¿Hay alguna persona que no le ha entregado su vida a Jesús? ¿Qué quiere decir entregarle tu vida a Jesús? Quiere decir hacerlo el Señor, el Rey de tu vida, el Dios tuyo. La gente rodeaba a Jesús, mas no todos creían. Por eso él se asombró con la fe de este centurión, un extranjero. Y yo te digo en esta noche, si tú estás aquí y no has entregado tu vida a Jesús, entrégale tu vida a Jesús. Ábrele tu corazón para que Él entre. Es muy sencillo. Solamente repite una oración que yo te voy a guiar. Pero yo sé que esa oración, si tú quieres recibir a Jesús, va a expresar lo que tú deseas dentro de ti. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y ahí en voz baja, toda la iglesia me apoya. Repite: Señor Jesús, yo sé y reconozco que tú eres Dios eterno, que viniste a este mundo a tomar un cuerpo, subiste a la cruz, moriste en mi lugar, pagando el precio de mis pecados. Moriste, fuiste sepultado y resucitaste al tercer día. Y hoy estás a la diestra del Padre, sentado en tu trono. Pero también estás aquí, tocando a la puerta de mi corazón. Y yo te abro mi corazón y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida, la pongo en tus manos. Guíame, dirígeme en todo lo que debo de hacer de ahora en adelante. Gracias, Señor Jesús, por entrar en mi vida y en mi corazón. Amén. Dale un aplauso al Señor. Si alguien que me ve por internet hizo esta oración,
Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y si hay alguien en este auditorio que hizo esta oración, que no la había hecho antes, yo te invito para que me lo señales levantando tu mano, porque quiero orar por ti, por tu familia, por tu trabajo, bendecirte ahora que ya eres una hija o un hijo de Dios. Levántame tu mano ahí si tú hiciste esta oración esta noche. Dios te bendice. ¿Quién más? Los que hayan hecho esta oración, levantan, ahí hay varias manos levantadas. Pasen al frente, pasen rápidamente al frente. Pasen, vengan al frente. Vamos a orar por ustedes. Denles un aplauso. Hay gozo, hay alegría. La bendigo, la felicito, porque hoy ya es una criatura del cielo. Tiene vida eterna, perdón de pecados, todo lo que hayamos hecho. Y la gloria de Dios va a estar con usted y con su casa. Te bendigo y te felicito. Hija, te bendigo. Hijo, qué bueno. ¿Alguien más hizo esta oración por primera vez? Pasen al frente. Cada día es una lucha de vida y muerte. El enemigo nos lleva al infierno por nuestros pecados, pero Cristo murió en nuestro lugar para perdonar nuestros pecados. Y si alguien le entrega su vida a Jesús, dice la palabra: dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis. A veces creemos que ellos no entienden. Y dijo el Señor que ellos van adelante en el reino de los cielos, adelante de nosotros los grandes. Por eso dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos: déjenlos, porque si ustedes no se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Los niños tienen a veces más fe que nosotros, pero le damos gracias a Dios por ustedes que le han entregado su vida a Jesús. Entonces, cierren sus ojos, voy a bendecirlos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo hoy, Señor, a estas damas, a estos niños, y te damos gracias por sus vidas, porque ahora ellos tienen vida eterna, perdón de pecados. Cuando partamos de este mundo vamos a ir al cielo, y nada ni nadie nos va a poder separar de tu poderosa mano. Por eso tú dijiste, Señor Jesús: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano. Por eso, Señor, te doy gracias por todos aquellos que han entregado sus vidas en tus manos. Yo te los pongo en tus preciosas manos y te pido, Padre, que me ayudes a ayudarles a ellos a caminar en la vida cristiana mientras tú vienes por nosotros para llevarnos al cielo. En el nombre de Jesús, amén.